Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a seguir haciendo estos aportes a estos cursos. Vamos a seguir ahorita hablando un poquito de mecánica de suelos, por favor. Para los que estén pendientes de todo esto, ya sea en este momento o lo estén viendo, digamos, después en los videos que queden en constancia de grabación. Bueno, un comentario que sí quiero hacer para esta tarde es el siguiente. Vamos a ver si podemos ingresar al aula virtual. Un momentito, que aquí estamos entonces. Muy bien, entonces plataforma de Moodle. Aquí tenemos mecánica de suelos. Pues ya, bueno, en lo que esto se normaliza, pues no sé cuándo sea, pues por requisito aquí tenemos el programa del curso. Aquí está el aporte del día lunes. Espero ir subiendo aquí, digamos, las grabaciones que estamos haciendo. Y algo muy importante, el libreto de clase. Si usted chequea ahí, usted puede encontrar ahí el libreto de clase. ¿Qué es este libreto? Vamos a esperar que cargue aquí en su momento lo que teníamos hace unos minutitos. Es esto. Aquí tenemos el libreto de mecánica de suelos. ¿Sí? Pues a mucha honra las notitas ahí, las notas de clase de mecánica de suelos de ingeniería del CUNOCO. Bueno, aquí tiene su contenido temático, pequeño índice. Y bueno, aquí pues unas palabras iniciales, digamos. Si quieren revisemos brevemente. Si alguno de ustedes pues quiere ir cotejando esto que voy a revisar rápidamente con el documento que está ahí en el aula de Moodle. Bueno, la mecánica de suelos es una disciplina y ciencia de la ingeniería civil que es extrema. ¿Por qué? Generalmente yo digo esto al inicio de este tipo de curso, en el tiempo que llevo de impartirlo. Es algo que puede ser del gusto de uno o no. Uno puede apasionarse por la mecánica de suelos o mejor de lejitos, no me gusta mucho, solo porque hay que hacerlo. Pero ¿por qué? Porque la razón de semejante aseveración es porque esto es pragmático y práctico sin olvidar la normativa. Necesito tener claro aquí la normativa de algunos ensayos para el suelo, para hacer mecánica de suelos,
que después yo voy a llevar a la práctica en el campo cuando haga mecánica de suelos. O sea que la primera parte es que yo tengo que manejar bien los conceptos y teoría para después pasar a la práctica y buscar resultados de mecánica de suelos. Bueno, ¿sí? Fíjense que mecánica de suelos no deja de ser geología. Es una parte de la geología aplicada a la ingeniería civil. Porque la idea de mecánica de suelos es preguntarme y contestar: ¿este suelo está bien para este proyecto o no? ¿Aguanta el suelo o no? ¿Sí? ¿Está bien con inundación o no? Gestión de riesgos, manejo de riesgos. Digamos, aquí en el contexto guatemalteco tengo dos riesgos potenciales. Bueno, tres en realidad. En primer lugar, antes de hablar cuáles son estos riesgos, ¿sí? Una cosa ahí es saber que aquí vamos a hacer ingeniería de montaña. Antes de eso, perdonen en su momento, bueno, ya me siento un poco mejor, me siento a veces siento cierta incomodidad por la situación de la universidad en este momento. Algunos de ustedes, pues gracias por si están siguiendo esto de una vez. De todos modos, esto va a quedar en la página de Moodle, y si no, ahí en el canal de YouTube de su servidor. Búsquenme por favor, para los que no me conocen, si alcanzan a leer aquí, este es mi nombre, César Grijalva. Búsquenme en YouTube, mi nombre, y ahí van a encontrar también estas grabaciones. Siento que a veces es un poco más accesible en un canal como este, que no tiene tanto problema de acceso y de ingreso, ¿sí? Bueno, la incomodidad es porque por la situación de protesta, digamos, el hecho de no asistir a clase, se entiende todo esto, no voy a entrar en detalles ni a decirles sí o no, aquí o allá. Entonces, lo que sí, que a veces sí puede que hayan quedado dudas de lo que estemos hablando. Cuando usted vea el video, me quedó tal y tal duda, voy a preguntar esto y lo otro, y no quiero hacerlo por este medio. Si así fuera el caso, favor escríbame al correo institucional César Grijalva, todo con minúscula, cesargrijalva@cunoc.edu.gt. Sale, porque al estar haciendo este tipo, digámoslo así, de monólogo, entonces por la situación, que como le digo, no deja de ser incómodo. Perdón la incomodidad, yo me siento un poquito incómodo. Si usted se siente incómodo, pues lo comprendo, y gracias por la gente que está poniendo atención, pues muy agradecido. Entonces dejo este medio, ¿sí? Las clases también las podemos ver aquí, no tenemos tanto problema. Incluso hasta podrían hacerme algún comentario ahí en los mensajitos de YouTube. Si no, pues me escribe al correo institucional si saliera alguna pregunta o alguna duda o algún comentario sobre la clase, ¿verdad? Entonces, eso es. Bueno, vamos a ver, creo que alguien más se quiere conectar. Bueno, se fue el mensajito, perdón. Muy bien. Entonces, mecánica de suelos considera aspectos físicos aplicados a la investigación del suelo en un proyecto de turno. Se hace la aclaración que también son necesarios principios de física y biología y más, pero lo físico es el punto de partida. ¿Qué tengo que ver en un suelo?
Bueno, aquí es importante esto, y aquí se lo remarco. Lo importante en un suelo, y esto nos da mucha información, el color, la humedad, la plasticidad, tamaño y forma de los granos de suelo y otros. Fíjense que cuando yo empiezo a observar ahí mi suelo, ahí puedo obtener mucha información, ¿sí? Color, olor, apariencia me da idea, indicios, si por ejemplo ahí hay vetas o hay digamos rastros digamos de hierro, si hay por ejemplo azufre, ¿sí? Si hay molibdeno, si hay materia orgánica, ¿qué hay en ese suelo, sí? ¿Y será que eso me favorece o entorpece el proceso de hacer una cimentación en ese suelo? ¿Sí? Mecánica de suelos pues va por ese lado, tengo que acostumbrarme a observar. Y esta observación me lleva, por ejemplo, a tomar algunas herramientas sencillas de labranza como una pala, un azadón, una coba o un pico o una piocha para escarbar un poco el suelo y ver qué hay, ¿sí? Color, eso es importantísimo, el olor también. Cuando yo veo que el suelo es de color café oscuro, seguro que con buena posibilidad eso es un suelo que tiene una gran cantidad de materia orgánica, ¿sí? ¿Dónde encuentro ese tipo de suelo? Actividad agrícola, ¿sí? Se hizo mucho tiempo en ese suelo sembradío de maíz. Bueno, ahora se va a construir ahí. Ya durante unos años no se ha sembrado maíz, pero cuando yo voy a escarbar ese suelo, un color café oscuro, ¿sí? Si no tiene mucho tiempo, todavía puede que encuentre alguna que otra raíz ahí. Y hay suelo que incluso hasta a media mañana, si yo tomo una muestra de suelo, la aprieto, la seco al sol y siento el olor, se siente mal olor, materia orgánica. Miren, antes de que estuviera esa situación de protección de medio ambiente, por ejemplo de los ríos, aquí por Salcajá, en el río Samalá, se sacaba mucha arena para la construcción, ¿sí? Habían muchos camiones areneros, ¿sí? Que venían de Salcajá. Estoy hablando de aquí de Quetzaltenango, ¿sí? Bueno, hasta que llegó el Ministerio de Ambiente y ya no, por la cuestión de protección del río. Ahora, ¿cómo sabíamos que esa arena venía de Salcajá? ¿Será que era por el colorcito de la arena o porque mirábamos que era así, asá, de esta forma de granitos o aquí o allá? No. Simple y sencillamente si llevaba ese material se hacía un volcancito de arena, una pila de arena. Mire, ingeniero, aquí está su arena. Si al siguiente día había un poco de sol, por ahí por las 10:30 de la mañana, cuando se empezaba a evaporar la humedad, uno iba, agarraba con la mano un poco de arena, o a veces ni siquiera era bueno tocar la arena, solo era de acercarse y sentir el olor que salía de esa arena. Perdone lo que voy a decir, en buen chapín uno sentía que eso tenía olor a popó, olor a excreta humana. Seguro que eso viene del río Samala, porque ahí viene a parar todo el drenaje de Quetzaltenango, ¿verdad? El olor ahí estaba indicando que eso estaba en contacto con materia fecal de drenaje, materia orgánica. ¿Qué tenía que hacer esa arena? Con esa arena, si la quería usar para construir, agarrar esa arena directamente y meterlo a la mezcladora con todo y cemento y piedrín. No, uno tenía que lavar esa arena, ¿sí? Era trabajo, digamos, tener ahí una manguera con agua, con una malla, ahí un sedazo, digamos, como quien dice, un subastidor ahí, un su cuadrito ahí con su mallita metálica de un 16 de pulgada, tamizando la arena, lavándola ahí,
para que se fuera toda esa materia orgánica. El problema es que la materia orgánica reacciona mal con el cemento. El cemento no le gusta la materia orgánica. El cemento fragua mal, endurece mal, no de forma adecuada, cuando está en presencia de materia orgánica. Pero se hacía eso por el costo del transporte. No tenía que pagar un transporte muy caro por eso, estaba cerca. ¿Sí? Por eso, por esa razón práctica se hacía. Ahora, el problema era cuando no se lavaba esa arena y teníamos problema de que después había fraguado mal el concreto, no endureció de forma adecuada, se rajó, generó cierta coloración. ¿Y por qué? Por la materia orgánica. ¿Sí? Suelos, por ejemplo, los terremotos de San Marcos de hace 10 años, se hicieron unos estudios de mecánica de suelos ahí, de sus compañeros que se graduaron en ese momento, y una cosa interesantísima, no nos habíamos percatado de que, por ejemplo, el cerro Cerchil, que está al norte de San Marcos, San Pedro, si alguien es de ahí me dirá si sí o si no, pues ahí baja una gran cantidad de escorrentía. Cerro Cerchil es el reservorio de aguas de San Marcos, si mal no estoy. Hay una buena cantidad de nacimientos de agua. Pero resulta que como eso está como un poco de pendiente, geológicamente se van formando unos canales, el agua va haciendo canal cuando va bajando, a eso se le llama cárcava. Geológicamente se va haciendo una cárcava, se van haciendo varias cárcavas, como que hubiera pasado un gato gigante y hubiera arañado el suelo. ¿Y qué pasó? Que las casas que estaban ahí, pues en algún momento no había mayor cantidad de drenaje, muchos lavaban su ropa, la típica pila de casa de ladrillo, por ejemplo, de ladrillo tayuyo, y esa agua con jabón, esa agua jabonosa, simplemente iba a parar a la cárcava, al canal natural. Conforme va creciendo San Marcos, mucha gente lo que hace es que taparon la cárcava, solo lo rellenaron aquí o allá y construyeron encima. Cuando viene el terremoto del 2012, 150 años después de esas cárcavas, no nos acordábamos de las cárcavas. ¿Por qué? Porque la gente los había tapado. La gente había tapado esos canales. Pero cuando se da eso y hay un problema de cimentación, a la hora de explorar el suelo y empezar a explorar el suelo, nos dábamos cuenta que cuando se remojaba en agua, obviamente, esa muestra de suelo, empezaba a salir jabón. ¿Y de dónde viene ese jabón? Si ahí no pasa drenaje. No pasa drenaje ahora, pero está saliendo el jabón residual que quedó cuando la gente botó el agua jabonosa hace más de 100 años. Eso era lo que nos estaba contando el jabón, ¿sí? Sale por la exploración. Color, olor, turbidez y todo eso nos va dando información del suelo y nos va dando un panorama cómo está ese suelo donde queremos cimentar, nos conviene o no, o qué podemos hacer para mejorar. Esa mejora, por favor, esa mejora, por ejemplo, ahí en mecánica de suelos, desde ahí empieza la gestión de riesgo. ¿Sí? Miren, los riesgos, igual que los negocios, no es que yo evite los riesgos siempre van a estar allí. ¿Sí? La cosa es cómo voy a manejar esos riesgos y, valga la repetición o redundancia, hasta dónde me quiero arriesgar, hasta dónde pienso que soy capaz de manejar el riesgo. Eso es importante, ¿sí? Si no, pues ahí llevo las de perder. Bueno, gestión de riesgo empieza desde ahí. Y una cosa importante, aquí tenemos que hacer una ingeniería de montaña, ¿sí? Tengo que trabajar con muchas pendientes,
con los problemas que implican las montañas, y eso en gestión de riesgos implican varias cosas. Primero, montañas implica fallas geológicas, unión de placas tectónicas. Primer punto para gestión de riesgo sísmico. ¿Cómo manejo los riesgos sísmicos? Por ejemplo, desde el diseño con la planificación de estructura sismorresistente. Y ahí hay algunos códigos, etcétera, Bueno, eso usted ya más o menos lo sabe. ¿Sí? Otro punto. Montaña, pendiente, puntos bajos, escorrentía, corrimiento de agua de lluvia. Otro punto de gestión de riesgos en el caso de aquí de Guatemala y en el occidente en especial, gestión de riesgos por cuestión de inundaciones. ¿Sí? Gestión de riesgos puede ser preventivo. Desde el diseño me estoy anticipando a ese riesgo sísmico con estructura sismorresistente. Pero puede ser correctiva la gestión de riesgo. Por ejemplo, una inundación. No pensé que por ahí bajara el agua. Ya sé que ahora el agua puede bajar por ahí. Ya está la estructura. Puedo pensar o voy a evaluar por dónde puedo desviar esa agua que puede dañar el proyecto. Estoy corrigiendo. No estaba en el plano. ¿Sí? Otro aspecto de gestión de riesgo en un área montañosa como Guatemala. El otro punto de gestión de riesgos sumado, aunado a lo que es inundación, gestión de riesgo por deslizamiento de tierra. Eso es muy importante, ¿sí? Me voy a colocar cabal a la orilla de la montaña y esa montaña ya no tiene vegetación, cuestión de tiempo que se venga toda la tierra encima, ¿sí? Fíjense que ahí esa gestión de riesgo, de manejo de esa situación por deslizamiento de tierra, hay que tener un poquito de conocimiento de agricultura, ¿sí? Hay que revisar, por ejemplo, algún tipo de cultivos, porque la raíz de esos cultivos me puede servir para amarrar el suelo y manejar de mejor forma, gestionar ese riesgo con el deslizamiento. Las raíces de toda esa vegetación me va a servir para que no se dé dicho deslizamiento, ¿sí? Fíjense que aquí un problema típico en Guatemala, lo vemos por ejemplo en Almolonga, lo vemos en Sunil, ¿sí? La famosa frontera agrícola. ¿Y eso qué es? Cada vez voy más arriba del cerro, cortando árboles y sembrando maíz, ¿sí? Veo que toda la montaña ya está toda con actividad de agricultura, todo con siembra de maíz, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Estación seca, pues bueno, se levantó la cosecha, se empieza a hacer la siembra. Cuando comienzan las primeras lluvias, el problema es, todavía no hay milpa, pues, o digamos que la milpa es pequeñita, no tiene una raíz lo suficientemente grande para detener un deslizamiento de tierra. Ese es el problema, ¿sí? Se vio en algún momento un problema de estos dramático, que siempre lo menciono en clase, por ejemplo, con la tormenta de Stan, ¿sí? En el área, digamos, de Atitlán, en el área de Sololá, parece específicamente en Sololá. Tal vez alguno de ustedes, no sé si se acuerde, tal vez era muy pequeño, no había nacido. Ahí existió un pueblo que se llamó Panabaj. Panabaj, por la frontera agrícola, murió. ¿Cómo así? Resulta que esta gente está en un lugar con mucha pendiente, está en una parte baja de un valle, y estos por la actividad agrícola empiezan a hacer cultivo, por ejemplo de maíz, en los lados o las laderas de montaña, ¿sí? Viene esa gran tormenta, se saturó el suelo, se les vino la montaña encima y literalmente el pueblo se convirtió en un camposanto, ¿sí? Algo así como pasó hace algunos años en Guatemala con el Cambrai 2, ¿sí?
Mucha gente de ahí, muchos cadáveres de personas de ahí se quedaron, ya no los pudieron sacar. ¿Sí? Es la otra cara de la gestión de riesgos en Guatemala. Entonces ya dijimos, gestión de riesgos por movimiento sísmico, gestión de riesgos por inundación, aunado, sumado a esta, gestión de riesgo por deslizamiento de tierra, y la cuarta, no menos importante, las cuatro para mí son importantes, gestión de riesgo por actividad volcánica. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, ahí del 3 de junio del 2019, que si no estoy mal, con la explosión del volcán de fuego, ¿sí? Toda esa gente que también murió y muchos de ellos no se sabe dónde quedaron, ¿verdad? Hay población que todavía no se sabe dónde quedó, ¿sí? Los lajares, digamos, volcánicos literalmente se los llevaron. ¿A dónde? No sabemos. Entonces, ese es otro punto de la gestión de riesgos en el caso de Guatemala, desde el punto de vista de hacer una aplicación para ingeniería civil. Todo esto viene por las características físicas de un suelo como sabor, color, olor. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos aquí en la aplicación de estos principios físicos a los suelos gruesos y finos con procedimientos específicos y prácticos es lo que mecánica de suelos tiene su carácter de práctica, lo pragmático. Es la búsqueda y obtención de resultado. Bueno, fíjense que buena parte de estos criterios son tecnología de guerra, implica adaptarse o morir. Es la herencia de la injerencia, no solo en Guatemala, de la tecnología estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Cabe decir que el mérito de esta propuesta tan básica y práctica hace que incluso varias de estas pruebas la reconozca la normativa DIN de la Alemania que fuera parte del eje y enemiga de los Estados Unidos de América en ese conflicto de la Segunda Guerra. Por ejemplo, cuando hablemos de las pruebas de Casagrande para límite líquido, límite plástico, los ensayos de Proctor para simulación de compactación en laboratorio para caminos y carreteras, o algunas formas de clasificación de suelo, fueron tan básicos y tan bien planteados que incluso enemigos de Estados Unidos en la Segunda Guerra, como fue la Alemania de Hitler, después la normativa DIN también las toma. ¿Sí? Eso es interesante. Eso es interesante. Ahora, fíjense que una buena razón de esto, vea que, por ejemplo, Estados Unidos es un poco diferente a Guatemala en este aspecto. En Estados Unidos es el Estado, el gobierno, el que construye las carreteras. ¿Sí? La consultoría pues es un poquito más a lo privado a veces, mientras que aquí en Guatemala es el gobierno que en algún momento hizo caminos y carreteras y después el gobierno subcontrató a particulares para hacer carreteras, y a veces cuando los controles no están bien empiezan a fallar las carreteras. Es un punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, igual al revés que nosotros en Estados Unidos, la normativa como AASHTO, como ACI, como PCA, ¿sí? Como agua, como ACTM, todas esas casas, digamos, o todos esos nombres de normativas son asociaciones privadas sin fines de lucro y son ellos los que promueven la normativa. Pero el gobierno es el que construye. Aquí es al revés. El gobierno contrata y hay, digamos, ejecutores en lo privado, pero es el gobierno el que va implementando la normativa. ¿Sí? Por ejemplo, caminos y carreteras se pagan con nuestros impuestos. ¿Sí? Lo mismo la normativa de Infonmunepar para agua y saneamiento se paga con nuestros impuestos. ¿Sí? Construcción antes, digamos, del Instituto de Cemento y Concreto de Guatemala y de la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales AGIES, ¿sí? Pues eran criterios de lo que era COGUANOR, Comisión Guatemalteca de Normas, también pagado con nuestros impuestos.
Ahora, hay que aclarar que estas dos últimas, el Instituto de Concreto y Cemento de Guatemala y AGIES, pues son instituciones privadas sin fines de lucro. Y ellos han impulsado ciertas normativas siguiendo más o menos el modelo de Estados Unidos. Pero ojo, con alguna cuestión con esto. Por ejemplo, si hablamos del Instituto, fíjense, Instituto de Cemento y Concreto de Guatemala, y por ejemplo los capítulos en las universidades, en Ingeniería Civil y Arquitectura del Instituto Americano del Concreto, del American Concrete Institute, el ACI, ¿sí? ¿Quién está atrás financiando esto? La industria del cemento. Claro, es su futuro. Nosotros como ingenieros somos los futuros clientes de ellos, ¿sí? Entonces, claro, tienen que defender eso a capa y espada y a como de lugar. Eso que le quede claro, por favor. Hay que pensar en eso. Porque es contradictorio que se utilice tanta mampostería y tanto concreto armado en un país sísmico como este. Sería mejor estructura liviana que funciona mejor contra los terremotos. La estructura, digamos, de concreto, la de mampostería, su enemigo número uno en cuestión de cargas son las cargas de sismo. Esas vibraciones lo que generan es agrietamiento, es material frágil, por lo tanto agrietamiento y en el peor de los casos colapso. El problema si eso colapsa es que pesa mucho, el concreto tiene una densidad muy alta. Sería mucho mejor estructura liviana, pero ¿por qué no se utiliza estructura liviana en Guatemala con mucha frecuencia? Porque quien ha manejado todo esto y ha impulsado que se utilice mampostería y concreto, la industria del cemento, ¿sí? Entonces hay que dejar ese punto claro, por favor, ¿sí? Viene porque, digamos, hablando de esta situación de ¿cómo se llama? De mecánica de suelo, pues viene la herencia, digamos, de lo que fue la ingeniería en Estados Unidos. Recuérdense que Estados Unidos, en esa Segunda Guerra Mundial, en cuestión de 4 años, construyeron, se piensa, bueno, hay pruebas de eso, construyeron en 4 años 60,000 kilómetros de carreteras. Les estoy hablando de 1940, y a casi 80 años. Claro, fue un gran logro en su momento. ¿Por qué? Tecnología de guerra, vivir o morir. Generalmente las tecnologías de guerra, por esa necesidad de vivir, de querer sobrevivir a como dé lugar, marcan un antes y un después. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, la guerra del Golfo 1990 dejó como herencia a la población en general, a la población civil, algo que hoy damos por sentado, lo damos por hecho. Y algunos de ellos, de nosotros, creo que nos sentiríamos muy mal y no podríamos estar vivos sin esto que voy a decir. La guerra del Golfo dejó como herencia la tecnología de los mensajitos de texto, la plataforma para Messenger, la plataforma para el WhatsApp, por ejemplo. ¿De dónde vino todo eso? Tecnología de guerra, la guerra del Golfo. Tecnología israelí, por cierto. Vivir o morir, digamos, bajo mensajitos de fácil acceso, a bajo costo. ¿Sí? Tecnología de guerra. Marca un antes y un después. No sé si con esta guerra ahorita, digamos, entre Rusia y Ucrania y este problema con gasolina, precios de combustibles, no sé hasta qué punto vaya a darle mayor impulso a los vehículos eléctricos. Puede que sí, puede que no, o haya alguna otra alternativa, por ejemplo en cuestión de combustible. Pero puede que esto ya empiece a marcar un antes y un después. Eso es tecnología de guerra, ¿sí? Más atrás en la historia, por ejemplo, esta Segunda Guerra Mundial, además de que dejó esa normativa tan básica de mecánica de suelos,
dejó otra cosa que hoy que asumimos por hecho, el aire acondicionado. Recuerden ahí que toda esa construcción de armamento, sobre todo aviones, para que esto funcione bien se necesitaba de aire acondicionado para manejar, para gestionar mejor el riesgo de corrosión-oxidación. Tecnología de guerra, ¿sí? Primera Guerra Mundial, hace 100 años. ¿Qué nos dejó como herencia? El que utilicemos el reloj acá. Antes era reloj de bolsillo. ¿Y qué tiene que ver el reloj de bolsillo? Diríamos algo muy vintage con el reloj acá. ¿Qué tiene que ver eso? Pues fíjense que empiezan los primeros aviones de guerra, el biplano y el triplano. Imagínense usted, no iba usted a ir manejando el avión tratando de sacar y ver qué hora es. No, ahí usted perdió el control y usted se fue a estrellar. Era mucho más práctico hacer esto. Y eso quedó como un estándar hasta el día de hoy. Sale por ese tipo de tecnología que marca un antes y un después, ¿sí? Y entre ello pues está un poquito esta idea de lo que es mecánica de suelos. Bueno, entonces regresando un poco a lo que se hablaba el lunes, combinando un poco el orden, cambiando, perdón, un poco el orden de la exposición con las anteriores ideas, la importancia de la mecánica de suelos radica en que es el soporte o lo que va a darnos un panorama del soporte para la futura edificación de manera económica y viable. Hay que ver esos riesgos. Hay que ver qué fortalezas, debilidades y oportunidades ofrece el solar o terreno, ¿sí? Aquí solar se refiere a terreno, ¿sí? El lote, el lugar, la locación. Por ejemplo, amable lector, si usted recibe una herencia monetaria, no la va a depositar en cualquier financiera. Primero se investiga por seguridad del escaso capital. Igual es el suelo. Hay que investigar al suelo, puesto que la futura edificación tiene un costo de tiempo y dinero. Si por frutas y verduras de la estación existe la cultura del regateo en cualquier mercado de barrio, cuánto más con un proyecto que implica el costo de un sinnúmero de canastas básicas de alimentación. Bueno, espero que esto pues despierte su curiosidad e indagación en la mente de un buen ingeniero que no da nada por sentado. Penoso y dramático es el mal desempeño de edificaciones bien calculadas, pero si asume el comportamiento del suelo, tarde o temprano aparecen consecuencias y eso es un problema. En suma, como comentario final, de nada o poco sirve un buen cálculo estructural si se asume el suelo. Deja lo anterior la lección de la vulnerabilidad de riesgo en cualquier proyecto de la ingeniería civil, y este comienza desde el diseño. Muy bien, creo que esto va amarrando otra vez lo que estamos haciendo en el discurso de esta tarde con respecto a los alcances, aplicación de mecánica de suelos y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, en sí, ¿qué es este documento? El porqué de este documento. Comenzando a responder esta pregunta a modo de aclaración, bueno, hago esta aclaración. Este es un libreto que presenta esta asignatura de mecánica de suelos. Es un compendio de los tópicos en la presentación de mecánica de suelos como parte de la ingeniería civil, ¿sí? O sea, mecánica de suelos es un subconjunto
de geología. La idea primaria es un guión de clases para orientar y dar direccionalidad a los temas a tratar en la presente asignatura. Por supuesto que estas notas y apuntes son una guía de temas a tratar en las clases y actividades que se requiere para el aprendizaje del tema. Además, se anota la normativa y códigos de construcción pertinentes a los temas de suelo y más. Se hace una interpretación y aplicación de los anteriores referidos. Bueno, entonces aquí estamos diciendo que lo que tenemos acá no es más que nuestro libreto de clase. No pretendo que sea un libro como tal. Esperen un momentito. Un libro como tal implicaría tratar algunos de estos temas a más profundidad, cosa que no lo hago aquí por cuestión de tiempo, ¿sí? El tiempo de clase pues es escaso y se supone que para eso hay una bibliografía donde uno pues puede ir ampliando algunos de estos temas. Sí, entonces eso es lo que podemos empezar a platicar con esta situación. Para los que tengan curiosidad pues pueden empezar a leer esto, por favor. Entonces la idea ahí pues es que tener ya un acercamiento a este tipo de disciplina que es la mecánica de suelos. Eso es muy importante. Ahora, lastimosamente en este punto es lo único que vemos aquí en ingeniería civil con este tema. Sería deseable que hubiera un poco más con esto. En realidad uno puede después hacer una especialización, por ejemplo, en geotecnia, que sería hacer como quien dice una maestría, doctorado en suelos, ¿no? Si a uno le importa esto. Ahora miren, un comentario general es el siguiente. El suelo es muy variado. Como puedo encontrar suelos muy sencillos, puedo encontrar suelos muy complicados, ¿sí? Recuérdense que ahí tenemos toda una tabla periódica de posibilidades en combinación para suelos, por ejemplo las famosas tierras raras, por ejemplo como los lantánidos, como los gases nobles, o por ejemplo esas tierras raras para fabricación de microchips de celulares y de computadoras. Por ejemplo, eso también, digamos, lo podemos encontrar en el suelo. Cuestión de minerales, cuestión de geología, ¿sí? El suelo es muy variado. Entonces, el problema que uno puede tener a la hora de hacer mecánica de suelos es si yo necesito hacer modelos matemáticos que me describan al suelo, puedo utilizar la matemática que yo quiera. Como puede haber suelos que se comporten de manera lineal ante la aplicación de la carga, hay suelos que no son tan lineales, por ejemplo las arcillas que tienen una gran plasticidad. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en estas discusiones. Las arcillas que tienen una gran plasticidad, estas no necesariamente son lineales. Estas son, digamos, a veces siguen otro patrón matemático, por ejemplo, que no necesariamente es el patrón lineal. Entonces ahí sí ya es otra historia la aplicación de matemáticas que uno tiene que hacer para describir ese suelo y empezar a hacer modelo matemático que me describa cómo se va a comportar ese suelo ante la aplicación de la carga de la cimentación. Muy bien, ese detalle es entonces importante. Ya dijimos entonces qué es esto. Ya aclaramos un poquito esto. Y como les digo, en especial un país con una geología como la nuestra es una situación mera especial. Recuérdense que aquí pues tenemos una fuerte presencia volcánica. Eso hace que tengamos suelos, por ejemplo, donde haya, digamos, partes donde haya metales pesados. No es por eso una
¿cómo se llama? No es una rareza que por eso haya aparecido alguna empresa de minería buscando oro. Bueno, así como hay oro, hay plata, hay también, digamos, mercurio, digamos, para los termómetros y cosas así. Todo gracias a la actividad volcánica en buena parte, ¿sí? Eh, Además de eso tenemos toda la actividad agrícola, entonces también eso nos va complicando un poco el perfil del suelo. O sea, ¿qué encontramos en ese suelo? Tradicionalmente los suelos aquí en Guatemala, sobre todo en el occidente, hablábamos el día lunes, siempre hay que pensar que haya una actividad agrícola importante previo a la construcción, por ejemplo. Y también hay que ser claro que uno como ingeniero civil, uno va a destruir, a depredar recursos naturales para hacer esa edificación, ¿sí? Desde ahí se sacrifican recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, hay una teoría que dice que, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo la cultura maya, por ejemplo, en ciudades como Uxmal, en especial, ¿ah? Ahí hay una gran pirámide, cuando uno va a Uxmal, uno ve desde lejos una enorme pirámide. Imagínense, esa pirámide fue cubierta con cal. Ahora, ¿cómo hicieron para preparar esa cal? Se necesitó un bosque entero, cortar un bosque entero, para tener la suficiente leña para poder quemar y apagar la cal. Ahí el costo, digamos, de recursos naturales fue muy alto. Diríamos en palabra de hoy, una gran huella ecológica implicó hacer ese tipo de centros ceremoniales. ¿Sí? Fue parte de, algunos piensan que eso fue parte de la decadencia de esa gente, se quedaron sin muchos recursos naturales. ¿Sí? Una teoría que salía hasta hace un par de años, se había demostrado que en una ciudad como Tikal, toda la gente que vivía alrededor de ese centro ceremonial, pues el manejo de su basura contaminó su propia agua y generó parte de su enfermedad que después los llevó a desaparecer. Todo sale porque cuando hablamos de suelo, pues también no deja de ser un recurso natural y claro, hay que revisar, hay que plantear todas esas cosas, por favor, que nos pueden ayudar o no en esto. Muy bien, por tiempo, pues yo vamos dejando aquí esta reflexión. Muchas gracias a Sí, los que perdón, nos una están. pregunta. Sí, con mucho gusto. No, Sí, no Emerson. hay grupos de mole, o sea, los grupos de clase. No. Solo he estado Ah, bueno, subiendo ahí el material. Todavía no hemos hecho nada de eso por la situación de sus compañeros que están en protesta. No, todavía no hay grupos, por favor, hasta que avisemos ahí que esto esté un poco más normal, por decirlo así. Banque. Entonces, al rato solo que creo que me están sacando Vaya, está varias bueno. veces de la clase. Muy bien. Con permiso, entonces. Feliz tarde. Feliz tarde.